Listo, muchas gracias a todos por la invitación y por estar aquí presentes y darse el tiempo de estar dentro de un discurso intelectual. Marco Aurelio es un filósofo estoicista, emperador romano. Dijo una frase que a mí me gusta mucho. Dice que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Yo agregaría a esta frase que la calidad de tus pensamientos depende de la calidad de tus preguntas. ¿Cómo es eso, esa premisa de que la pregunta condiciona nuestra realidad? Podemos dar un ejemplo. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido una experiencia de una pareja y somos familiarizados con esa fase de enamoramiento, donde sientes que todo es bonito y todo lo que estás viendo son mariposas. Y entonces, ¿cuál es la pregunta inconsciente y a veces consciente que hacemos cuando estamos en esta fase de enamoramiento? Y puede ser con una persona, como también puede ser con un nuevo lugar de trabajo, un nuevo proyecto. Pero vamos a tomar y acotarlo al ejemplo de la persona. ¿Cuál es la pregunta inconsciente que nos hacemos cuando estamos durante esta fase de enamoramiento? ¿Qué es lo que me enamora de ti? Y si yo insisto en preguntar qué es lo que me enamora de eso, qué es lo que me enamora de ti, por lógica y sentido común vamos a ver cosas que me enamoran. Y si siempre veo cosas que me enamoran, voy a creer que estoy enamorado. Y tarde o temprano la creencia, como decía Robert Merton en 1948, la creencia se vuelve una profecía autocumplida. Se vuelve una realidad. Pero pasa la fase de enamoramiento, ¿y qué es lo que cambia normalmente? ¿La pareja? ¿La persona? ¿Tu trabajo? En la mayor parte de los casos, lo que cambia en realidad son tus preguntas. Las preguntas que dirigen tu atención, intención y energía. Y parece que quitamos el acento de aquello que en algún momento nos hizo enamorarnos o nos unió o que me ilusionó. De las fortalezas, de las oportunidades. Quita el acento aquí y lo pongo, ¿qué problema hay? Y es importantísimo saber cuál es el problema, pero no es suficiente. Porque si hoy pregunto cuál es el problema, mañana pregunto cuál es el problema, el pasado, meses, años preguntando cuál es el problema, solamente voy a ver ¿qué? Problemas. Y si solamente veo problemas, voy a creer que yo soy un problema. Mi trabajo es un problema, mi equipo es un problema, y mi pareja es un problema, y mi matrimonio es un problema. Y tarde o temprano se vuelve un problema, una realidad. Y eso es importante, entender, pero ¿qué pasó con las fortalezas? ¿Qué pasó que eso que me ilusionaba al inicio, con las oportunidades? Pues ¿saben qué? No le pasa absolutamente nada. Pasarán completamente desapercibidos, como si no existieran. Porque lo que cae fuera del foco de nuestras preguntas, muy probablemente va a caer fuera de nuestra realidad. Lo que preguntamos es lo que vamos a ver. Lo que no preguntamos no lo vamos a ver. Y lo que no vemos es muy absurdo que lo vayamos a vivir. David Cooper Ryder decía, un maestro mío en Case Western University, decía, vivimos en el mundo de las preguntas que nos planteamos. Crecemos en la dirección de las preguntas que nos planteamos. Sea una pregunta en tu investigación, sea una pregunta para diseñar un proyecto, sea las preguntas que planteas para hacer tu planeación estratégica, sea la pregunta que te planteas a ti mismo, en tu pareja, en tu educación, a tus hijos, en una cena, en una reunión. Tarde o temprano estas preguntas van a condicionar la realidad. Fíjense que a veces planteamos una pregunta y pasamos el resto de nuestras vidas buscando respuesta a esta pregunta. Si desde un inicio la pregunta está en un sentido disfuncional, a más buenas intenciones y esfuerzo que pongas, tus respuestas se van a arrojar disfuncionales. Tomamos el ejemplo de la pareja. Todo el mundo tiene la intención de tener felicidad, éxito, salud.
en su matrimonio, en tu negocio. Pero, tomando el ejemplo de los problemas y el enfoque de los problemas, si yo me pregunto cuál es el problema, siempre voy a ver y considerar que mi vida y mi pareja, mi negocio es un conjunto de problemas a resolver y no oportunidades y fortalezas a cultivar. Y pasamos la vida esperando que algo pase y lo único que pasa es nuestra propia vida, por inercia de nuestras preguntas. Por eso Peter Drucker dijo una frase, uno de los personajes del mundo del management que a mí admiro mucho, dijo que el peligro no es en encontrar la respuesta incorrecta. El gran peligro es plantear la pregunta incorrecta. Si sabemos responder, quizás podemos decir que somos inteligentes, pero si sabemos enfocar nuestra vida, enfocar a los demás, somos sabios. Entonces, para esta parte, me gustaría aterrizar el primer punto. La pregunta condiciona nuestra realidad. Y más allá de salir de respuestas, ojalá que después de que termines esa conferencia, puedes salir con un replanteamiento de preguntas. Piensas contigo mismo o con también las personas que son cercanas a ti. ¿Cómo puedo hacer un replanteamiento de preguntas más funcional? Cuando me escuchen diciendo funcional, es que significa que me funciona a mí en el sentido que me acerca a mi mejor y más auténtica versión. Que me acerca a mis metas. Mis metas, no las metas que me plantea la sociedad. Ojo, porque a veces te imponen preguntas y pasas la vida por inercia respondiendo a estas preguntas. Y que te acercan a la gente que tú amas en tu vida. Y si es disfuncional la pregunta, por inercia vas a encontrar respuestas disfuncionales. ¿Qué significa? Que cada vez te van a alejar de ti mismo, ti misma, de tus metas y de la gente que tú quieres en la vida. La primera conclusión. Las preguntas condicionan nuestra realidad. Pero para esta conferencia me gustaría enfocarme bastante en el tema del para qué, que para mí es la madre de todas las preguntas. Nietzsche dijo una frase que de verdad que me hace mucho sentido, porque cuando vives y te acuerdas como de una frase, dices, de verdad que me hace sentido cada vez que sucede una situación que confirma eso. Dijo que quien tiene un para qué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. ¿Y por qué digo que es la madre de las preguntas? Porque quizás nos conecta con la fortaleza más importante, que muchas veces suena romántico, que es la espiritualidad. La espiritualidad desde el sentido más pragmático y práctico es una fortaleza. Es algo que haces, que puedes ejercer, que puedes practicar, cada vez te haces más espiritual. ¿Qué significa esto? Es tu capacidad de encontrarle sentido a la esencia de algo, sentido a lo que estás haciendo ahorita, por ejemplo. Sentido a esto que nos estás viendo. Sentido a un acontecimiento, algo que pasó, o a esta crisis, o lo que está pasando ahora en tu vida, o algo que podría pasar, a tu estrategia, a tu equipo. ¿Y por qué digo puede sonar romántico? Porque es bueno, tenemos algunos paradigmas de la sociedad, dijimos a lo mejor esto no está tan padre, tan cool de hablar de esto. Pero ¿sabes qué? La espiritualidad es aquella fortaleza que gracias a ella, todavía no nos damos un balazo. Porque imagínate, estás caminando toda tu vida, días, meses, años y toda la vida, cruzando los ríos, los desiertos, subiendo las montañas y bajando las barrancas, sin saber para qué estoy caminando. Y terminas y te mueres.
¿Qué sentido tuvo mi vida? Esa es la espiritualidad. La capacidad de darle sentido a la esencia de algo. ¿Y cómo encontramos sentido si nos preguntamos ¿para qué? Y que por cierto, no nos confundamos con espiritualidad y religión, quiero aclararlo. Un albañil que es capaz de encontrar el sentido a su trabajo es más espiritual que un sacerdote o monje que no le encuentra sentido a lo que hace. La espiritualidad es la fortaleza que te ayuda a encontrar sentido incluso a por qué debería despertar todas las mañanas y trabajar 8 horas al día y sudar y trabajar duro. ¿Saben que la palabra trabajar, el sentido etimológico de la palabra trabajar, viene de la palabra tripalium, arma de tortura de 3 palos? El trabajo siempre ha sido una práctica simplemente para sobrevivir. Hasta hace poco, tiempos de Miguel Ángel, cuando el Papa Julio II encargó a Miguel Ángel para dibujar la Capilla Sixtina. Ahí es cuando se convirtió este concepto y dijo, ¿sabes qué? El trabajo también puede ser una fuente de autorrealización, de felicidad. Porque te estoy pagando por lo que eres, no por lo que eres, o simplemente porque lo sabes hacer, porque quieres comer. Qué miseria de vida que si paso la vida simplemente hago las cosas por inercia sin encontrarle sentido. Y tomamos el ejemplo. Tomamos el ejemplo de esta persona que no le encuentra sentido a lo que está haciendo, estas 8 horas de trabajo, está ahí casi una gran parte de su vida. Y no solamente 8 horas, sino que el resto también ocupa su mente. Una cosa es que ocupas tu tiempo y otra cosa ocupas también tu mente. Estas personas que no se sienten felices en su trabajo, ¿qué deberían de hacer? Lo más práctico, y si se puede, pues voy a otro lugar, cambio mi trabajo en un lugar en donde me siento más realizado. Pero si no puede, y conocemos a muchos, que de verdad que no pueden, porque tienen muchas responsabilidades. ¿Pero qué? ¿Están condenados a la miseria de toda su vida? ¿Están condenados al tripalium en su sentido de tortura? Claro que no. Nada más acuérdate de Viktor Frankl, cuando vivió en las circunstancias más difíciles y llegó a la conclusión en los campos de concentración. Dijo que si no puedes cambiar una situación que te produce dolor o frustración, siempre puedes cambiar la actitud con la cual afrontas esa situación. ¿Cómo? Pregúntate para qué. ¿Qué sentido tiene? Indaga. Sentido tiene. Cuando nos hagamos la pregunta va a alumbrar el sentido que tiene. Pero si no preguntamos para qué, va a quedar en la oscuridad, como si no existiera. Y a lo mejor nos podemos preguntar, oye, ¿cómo llevo la espiritualidad a lo práctico? ¿No? Válido. A través de diálogos. Algo que hacemos. Y perdón por esa metáfora que voy a dar. Para mí los diálogos se dividen en 3. Una clasificación de 3. Depende del valor que agrega en la vida de los integrantes quienes están dialogando o afuera de ello. Hay diálogos que no van ni vienen, es como darle la vuelta al agua, sale burbujas, nada. Y hay diálogos que de verdad generan valor, man. Porque pregunto para qué, porque pregunto cosas que realmente dejan valor en la persona y no solamente en la persona, sino que en el colectivo, como un conjunto, puede ser una familia, un equipo, una sociedad. Y eso es como darle la vuelta a la leche. Sale nata, sale un valor. Pero muchas veces detonamos diálogos que pues quitan, no aportan, y es como darle la vuelta, disculpen el léxico, como darle la vuelta a la mierda.
cada vez huele peor. ¿Quién es el culpable? ¿Quién no hizo esto? ¿Cuál es tu problema? Empezamos a enfocarnos en lo que no es la persona cuando tenemos justo enfrente de los ojos la belleza y la excelencia de la persona, del proyecto, del negocio, de la familia, de lo que realmente nos puede dar vida, no lo que nos quita y drena de vida. Entonces, hagamos estas preguntas. ¿Cómo llevo la espiritualidad a la práctica? Preguntando ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué de esta familia? ¿Para qué de este proyecto? ¿Para qué formar parte de este equipo? Porque muchas veces nos enfocamos en qué queremos lograr y cómo lo queremos lograr. Pero les juro que yo no he escuchado tanto gente hablando de para qué queremos lograrlo, siendo la madre de las preguntas. Siempre digo que la respuesta del para qué enriquece los qués y facilita los cómo. ¿Cómo es esto? Vamos a dar un ejemplo burdo, pero ilustrativo. Si, por ejemplo, mi objetivo, mi qué, es adelgazar 10 kilos, llego y me siento con la persona y le pregunto, agrego esta pregunta, detono una conversación o una lluvia de ideas de ¿para qué quieres adelgazar estos 10 kilos? Un para qué. Y hacemos una lluvia de ideas. A lo mejor me dices mejorar mi autoestima, mejor salud, verme mejor. Y pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Llenando esta actividad con sentido. Cuanto más sentido le encuentras, más motivado, y es mucho más probable que te comprometas intrínsecamente con esa actividad. Y entonces yo siento con esta persona y vamos a entrar en proceso de maduración del para qué. Sencillo. Sobre estas respuestas que me acaban de dar, salud, autoestima, planteamos la pregunta, otra pregunta de para qué. ¿Para qué quieres salud? ¿Para qué quieres autoestima? Y indagamos profundo, maduramos esos para qué hasta que trasciendan la barrera del yo, que no se trata de mí, mi salud, verme mejor, yo, hasta que trascienda. Eso es cuando hablamos de un propósito trascendental. Pasó de la mismidad a la otredad. Y entonces yo regreso con esta persona y le digo, oye, sabiendo que tu propósito final, tu guía, y a lo mejor me responde algo como, la verdad es que quiero adelgazar esos 10 kilos porque quisiera ser el ejemplo de mis hijos. Trascendió la barrera del yo. Volvemos a la frase. La respuesta del para qué ya tiene respuesta. Enriquece los qués y facilita ¿qué? Los cómo. Y yo le pregunto, ¿será suficiente adelgazar 10 kilos para ser el ejemplo de tus hijos? Sin duda ninguna va a decir, claro que no. Hay muchas cosas que podría hacer. Entonces, ¿qué está pasando? Enriqueciendo su estrategia, enriqueciendo sus objetivos. A lo mejor dice, pues acompaño a mis hijos a las prácticas, cambio mi modus vivendi, como vivo, para realmente ser el ejemplo. La última parte, la respuesta del para qué, enriquece los qués y facilita los cómo. Y me refiero al sentido psicológico, porque una persona que le encuentra sentido a lo que estamos haciendo, su viaje psicológico es más ameno que una persona que no encuentra sentido a lo que está haciendo. Lógica. Otra aplicación del para qué. La innovación, tanto que la necesitamos. Hoy en día estamos cambiando a un ritmo más de lo que habíamos visto en la historia de la humanidad. Cada vez necesitamos más innovación. Reinventar tu vida, reinventar tu matrimonio, la manera como piensas de cómo debería de ser un matrimonio, porque a lo mejor fue diseñado desde la cultura judeo-cristiana hace ya unos cuantos miles de años. Y a lo mejor vimos un contexto y necesitamos preguntar, ¿para qué seguimos haciendo esto? Nos ayuda a la innovación, porque ¿saben qué? No tanto porque nos facilita adoptar lo nuevo, sino porque nos ayuda mucho
a soltar lo antiguo que impide nuestra transformación y abrirnos a la innovación, a lo nuevo. Toma el ejemplo de esta, también un ejemplo burdo. La niña pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué cocinas el pozole en 2 ollas? Y la mamá, pues hija, pues así me enseñó tu abuela y pues así se hace. Y la niña no entiende. No sé, hija, ve, pregúntale a tu abuela. Y va con la abuela, abuela, ¿por qué cocinabas el pozole en 2 ollas? Ay, hija, es que a mis tiempos no había una olla grande como la tienen ustedes. Entonces lo cocinaban en 2 ollas chiquitas. Y la moraleja aquí es que mucho de lo que vivimos es una inercia del pasado, un concepto, una estructura, un modelo de negocio, un diseño organizacional, una creencia que fue diseñada para una necesidad del pasado. Y solamente cuando preguntamos, ¿para qué sigo haciendo lo que estamos haciendo? Ahí es cuando me doy cuenta de que a lo mejor no cumple con su propósito como debe de ser. Ahí es cuando me doy cuenta, y valga la redundancia, pues que no tiene sentido seguir haciéndolo. Y ahí es cuando me abro, ¿qué? A la innovación. Y quiero enfatizar también en el tema de la espiritualidad, siendo muy congruente que es la fortaleza más importante, de verdad. Bueno, antes de esto me gustaría agregar más para que entendamos juntos cómo podemos ponerlo en práctica. Mira, tu siguiente reunión de trabajo, la comida, la cena con tu familia, pregunta, ¿para qué estamos haciendo este proyecto? ¿De qué sirve este proyecto a nivel personal? A mí, al colectivo, a la empresa, a nuestros clientes, a la sociedad. Y a lo mejor, y lo digo con total transparencia, todo el mundo sabe cómo estamos trabajando, y a lo mejor dicen, ¿sabes qué? No soy nada más un camarógrafo o trabajo de producción, sino que soy una persona que transmite bienestar, que transmite una palabra que puede mejorar la vida de los demás. Me empieza a hacer mucho sentido, y un sentido trascendental. Pregúntate para qué. Tu compromiso, tu motivación, tu calidad de vida laboral, tu calidad de vida se mejora. Por eso es la madre de las preguntas. ¿Sienten que la familia es ya fragmentada y no está tan unida como antes? ¿Saben cómo lo quieren unir? De manera tan natural, con una pregunta ordinaria, pero con un efecto y diálogo extraordinario. ¿Para qué formar parte de esta familia? ¿Qué beneficio tiene para mí? ¿Qué beneficio tiene para la familia? O lo mismo puede ser para un equipo. Es extraordinario. ¿Qué beneficio tiene para ti, para la familia, para la sociedad? Otro ejemplo, cuando hablamos de la empresa, todo el mundo ¿qué pide? Que las personas ¿qué? Estén intrínsecamente motivadas, siempre motivadas. Es decir, porque le encuentran sentido a lo que hacen, porque le gusta lo que hacen. No tanto están motivadas, se mueven por dinero y fama extrínsecamente. Ok, ¿quieres eso? Entonces, ¿cuál es el propósito de la empresa en general? Que se hable de ello en las reuniones, en los pasillos. ¿Cuál es el propósito trascendental de la empresa? ¿Qué beneficio e impacto tiene en nuestros colaboradores? En los clientes, en la sociedad. Porque las personas no se levantan en la mañana motivadas porque dicen, ¡ay, qué padre, voy a ser el empresario más rico! No se motivan porque trabajan para alguien, se motivan porque están trabajando por algo.
Eso es. Y regresando al tema de la espiritualidad. Quiero recalcar de este punto cómo la pregunta del para qué, de mi andar, de mi vida, nos puede ayudar a encontrar un sentido, un propósito por lo cual estamos felizmente dispuestos a pasar por los altibajos. Y dices, tiene sentido. No es un puro sudor nada más sin sentido. Porque la naturaleza de nuestra existencia está llena de altibajos. Voy a sonar pesimista. No niego que hay flores a los costados, pero honestamente tu camino sí está lleno de altibajos. Y poco a poco vas perdiendo salud y poco a poco vas perdiendo la gente con quien naciste. Eso va a pasar. Pero no es la cantidad de altibajos que determina tu nivel de felicidad, sino la manera como respondes a estos altibajos. La manera como lo interpretas. La manera como lo ves. El sentido que le das. Para algunas personas el mismo altibajo, la misma adversidad los llevan para arriba y otros ¿qué? Para abajo. Y depende de tu percepción. Se cuenta una vieja historia de un peregrino que estaba de la Edad Media, que estaba pasando por una ciudad importante europea y se topa con una obra muy grande. Claro, le generó una curiosidad, a lo mejor peregrinos de rancho, ¿no? Y llega con el primer albañil que estaba colocando ladrillos y le pregunta, disculpa, ¿qué está haciendo aquí? Y el otro así de manera muy nefasta le dijo, pues ¿qué ves? Estoy colocando ladrillos. ¿Mm? Y el otro como lo voltea ahí. Ok. Sigue caminando y pregunta a la otra persona, al otro albañil. Dice, disculpa, ¿qué están haciendo aquí? Pues levantando un muro, compa, ¿cómo ves? Siguió con la curiosidad, parece que no hay una respuesta que le satisfaga, ¿no? Casi llega al final de la obra y pregunta a la tercera persona, le dice, disculpa, ¿qué estás haciendo aquí? Y le dice, estoy construyendo una catedral por la gloria de Dios. Misma actividad, misma obra, misma situación, mismo contexto. 3 diferentes interpretaciones, 3 diferentes realidades. Si yo les pregunto, ¿quién creen que está más motivado en su trabajo? ¿Más feliz? ¿Más colaborativo? Sin duda la tercera persona. Me llega a mi mente una historia. Me acaba de llegar a mi mente y lo voy a contar y compartir con ustedes. Tenía 12 años, vivía en Jordania, un año después de que murió mi abuela. Salíamos a la calle a jugar, mi hermano y un servidor. Y me acuerdo siempre, escuchábamos gritos, peleas, platos rotos. Pero no sabíamos, era tan fuerte, pero de verdad que no sabíamos qué casa viene. Jugábamos canicas, no sé si aquí se juega canicas, pero jugábamos canicas. Y con quienes jugábamos, conocía a un gemelo, 2 hermanos, gemelos idénticos, que llevan la misma carga genética, son monocigóticos. Vamos a llamarlos Khaled y Yusef, para ocultar los nombres reales. Y un día Khaled y Yusef nos invitan a la merienda. Frecuentemente recibíamos muchas invitaciones porque cuando falleció mi abuela, bueno, nosotros no vivíamos con papá ni mamá, pues ahí quedamos mi hermano y yo, y pues
la madre naturaleza y la madre colonia, pues ahí. Entonces recibíamos muchas invitaciones a la merienda. ¿Qué es la merienda? No sé si existe aquí, pero es ese snack que tenemos entre la comida y la cena. Normalmente, ¿qué es lo que hacen los papás? Llegan, comen y toman la siesta, mandan a los hijos a la calle para que no les molesten, y así aprovechan y juegan, y se despiertan los papás, preparan el bizcocho con té o la merienda, y luego las mamás empiezan a llamar a sus hijos y que vengan, pues ya la merienda está lista. Entonces estaba jugando con Khaled y Yusef y ya, Khaled, Yusef, vénganse. Venga, Mo, ya está lista la merienda. Mi hermano me acuerdo que no se fue, y yo llegué con la familia. Y me senté en la mesa. La configuración de la mesa es la siguiente, me acuerdo muy claramente. Y van a entender por qué me acuerdo muy claramente, ¿verdad? Khaled estaba sentado aquí y Yusef aquí. En la cabeza es el papá de Khaled y Yusef. Y yo estaba aquí al lado del papá. Y enfrente es la mamá. Si yo llegaba a la mesa así, todavía era chiquito. Y casi estaba por tomar mi primer mordisco. Y escucho, pero un golpe de verdad que fuerte, sobre la mesa, al lado mío, la derecha, y yo me empecé a temblar. No sé si o sea, es algo tan fuerte, tan inesperado, que empiezas a temblar, casi te infartas, ¿no? Y el papá voltea a su mujer y le dice, hasta una maldita merienda no sabes hacer, y agarra y tira el plato y se va. Yo temblando, silencio, nadie habla, parece que una cena es real. Y solamente lo que se mueven las pupilas, porque estás paralizado. Miedo, tensión, empatía, no entiendes. Y volteo a la mamá. De verdad que nunca se me olvida su cara, de verdad que una cara triste, drenada. Y una expresión similar de Khaled y Yusef, por cierto. Tristes, y yo meado de miedo, de verdad, y no es literal. Un silencio abrumador hasta que casi nos comunicamos en los ojos, oye, ya me voy. Y me voy, y de verdad que seguía temblando. Muchas reflexiones me llegaron. Y yo la primera cosa que dije, pues ahora por la primera vez veo algo peor que vivir sin papás. No es como para compararme con alguien, pero de verdad que era... Es horrible, imagínate, tan sostenida la vida, todos los días, todas las horas así se vive. Pasaron los años y yo identificaba al papá, pero llegaba medio borracho a la casa de los pobres. Salgo de mi país y viajo. Pasan un montón de años, más de una década, 13 años después. Y pongo en Facebook, I'm coming to Jordan, voy a visitar Jordania otra vez. Entonces, claro, te comentan los viejos amigos, ¿no? ¿Y quién comentó el primero? Khaled. Mo, próximo viernes te voy a presentar a mi familia, vente. Pum, Yusef, su gemelo, comentó, yo también te voy a presentar a mi familia, siguiente viernes. Pues no le puedo hacer el feo, ¿no? Pues, claro que sí, con gusto. Y me acuerdo, llegó el viernes y estoy a punto de tocar la puerta y me levanté. ¿Me puedo levantar? Me levanté y llegué y toqué la puerta. Casi estaba a punto. Y lo que estaba escuchando eran gritos.
peleas. Claro, por prudencia no vas a tocar la puerta, como que ya córtenle, ¿no? Pues te mantienes, les dejes pelear a gusto y dices, pues yo esperé como que 15 minutos y luego toqué la puerta como... Y Khaled, ábrele. Estaba hablando a su hijo. Y el hijo abre la puerta y dice, mis papás están cambiando, por favor, puede esperar ahí. Tensión, una tensión, se ve como que salieron todos de una pelea, ¿no? Y seguían peleando mientras que yo estaba esperando, pero a lo mejor susurrando, pero te dije no sé qué, cuándo, no sé qué tal. Ahí estaban, esperando. Salió Khaled. Hola Mohamed, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Como se ve hay una tensión, un ambiente completamente incómodo. Yo ya no los conocía. Se pasaron muchos años, yo no conocía a la familia. Nos sentamos en la mesa para comer. Y me acuerdo Khaled con los cubiertos. Como que se empezó a renegar. No sé qué tal, como que le estaba volteando a su esposa. Y luego parece como que se explotó y dijo, oye, te dije 1000 veces que no pongas sal en la ensalada. Yo así, oye, pero si no escuchas, te tomo una cita con el otorrino. ¿Cómo ves? No, pues si el ambiente estaba en -1000, ahora ya está en -1,000,000. Yo hice la finta de que me llegó una llamada de mi hermano y pues salí y le dije, oye, urgente que mi hermano me llama, no sé por qué cosa, le inventé una historia y me fui. Y Khaled me acompaña al portón. Yo no había tenido una oportunidad de preguntarle a Khaled, ¿cómo estás? Entonces le pregunto a Khaled en el camino, le digo, Khaled, ¿cómo estás? Me pone piel chino. Me voltea a Khaled con un silencio y luego se vuelve a voltear para abajo, seguimos caminando, y luego se para. Y ahí notas que hay algo serio. Y me voltea, me ve en los ojos y me dijo, Mo, ¿tú cómo crees que esté? Tú conociste a mi papá, ¿no? Ese borracho que entraba. Mi mamá se murió joven y ya no me acuerdo de cómo se ve sonriendo a mi mamá. ¿Tú te acuerdas de los moretones? No es como ustedes, es porque me golpeaba jugando fútbol. Es que porque me golpeaban. ¿Cómo crees que podría ser de otra manera? Así estoy. Entonces yo le volteo y le digo, cuenta conmigo, Khaled. Soy tu amigo, cuando quieras. Y me voy, y de verdad que me dio mucho dolor. Hasta ahorita como que se reproduce el nudo en la garganta. Y bueno, luego ya pensé, dije, pues me toca la próxima semana con su gemelo. Y dije, pues, vamos a ver cómo va la cosa, ¿no? Y entonces, llego el siguiente viernes y estoy a punto de tocar la puerta y es completamente diferente. Escucho música, risas, piano y os juro que yo volteé al celular y dije, no sé si es la dirección correcta, ¿no? Pero luego ya toqué la puerta y abre, y que abrió Yusef y me abrazó, Mo, ¿cómo estás? Y no sé qué, como si estuviéramos como familia de toda la vida. Llevo sin verlo, no sé cuánto, 13 años. Que tenía el mandil y te presento a mi linda mujer, le dio un beso y vente a preparar con nosotras, que siempre subes tus fotos acá de haciendo cocina, que sé que te gusta. Empezamos a preparar un ambiente y la hija tocando piano y dijo, ¿qué es esto? ¿En dónde estoy? Padrísimo. Pasamos hasta las 2 de la mañana jugando juegos de mesa, platicando. Y al terminar, le pregunto a Khaled, porque me acompañó al portón también. Y Khaled, bárbaro, la pasé súper bien, me encantó tu familia, estoy sorprendido.
Y me llegó a la mente también, no quería preguntar a Yusef acerca de su gemelo porque está viviendo así, pero le pregunté a Yusef, Yusef, me da mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Tú. Y era una respuesta tan similar, una palabra más, una palabra menos, y me dijo, Mo, ¿cómo crees que estoy? Tú conociste al Padre. Tú te saliste meado, te vi. De cuando golpeó la mesa. Tú te acuerdas de mi mamá. Tú mismo cuando hablamos de mi mamá, tú mismo de niño lagrimabas. Imagínate nosotros. Son historias. ¿Cómo quieres que sea de otra manera? ¿Cómo quieres que sea como mi papá? Gemelos monocigóticos. Comparten la misma carga genética. Idénticos. Misma familia. Mismo contexto, mismo papá. Dos diferentes interpretaciones, completamente dos diferentes realidades. Y para mí eso me hace pensar que en la vida no se trata de esperar que nos pase lo mejor, sino hacer lo mejor de aquello que nos pase. Y tal como lo dije, la vida está llena de altibajos, pero no es esto que va a determinar tu nivel de bienestar en el trabajo, en la casa, en tu vida en general, sino que cómo respondes a estos altibajos. Para algunas personas estos altibajos les llevan para arriba y para otros para abajo. Y mucho depende del sentido que le das. Y acuérdate, Viktor Frankl que dijo, si no puedes cambiar en una situación que te produce dolor, siempre puedes cambiar la actitud con la cual afrontas esta situación. Muchas gracias.